En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículos del 36 al 41, la palabra de Dios nos dice: Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos, que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Camino de Redención presenta un relato basado en el libro de Hechos de los Apóstoles del capítulo 16. En honor a todos los mártires que predicaron la palabra de Dios en el mundo. Pablo y Silas. El camino a Macedonia. Timoteo acompaña a Pablo y a Silas. La palabra de Dios nos habla en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos 1 al 5. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe, y aumentaban en número cada día. En estos versículos de la palabra de Dios, del versículo 1 al versículo 5, vemos un trasfondo que nos muestra al joven Timoteo acompañando a Pablo. Pero antes de acompañarlo en su viaje misionero, es circuncidado. Después de esto, acompaña a Pablo y a Silas a Listra. Como la madre de Timoteo era judía, Pablo lo hizo circuncidar. ¿Y por qué causa le hizo circuncidar? Timoteo era judío de nacimiento, por lo que jamás había abandonado su linaje judío. Y como decía la ley, los judíos tenían que ser circuncidados a los 8 días de haber nacido. Pero como Timoteo nunca había sido circuncidado, Pablo tuvo que hacerle circuncidar. Con respecto a la ley, esto era aún más importante, porque Timoteo iba a ayudar a Pablo en la predicación de la palabra, y también para que los judíos en esa zona no pensaran que Pablo llevaría a un judío que no fue circuncidado nunca. Pero luego, en los siguientes versículos, no se menciona más a Timoteo. Y esto tal vez se deba al dolor por lo que pasan en el tercer día después de ser circuncidados, ya que al tercer día tiene un dolor mucho más terrible en esa zona. Y
tal vez esa sea la razón del por qué ya no vemos el nombre de Timoteo escrito ni mencionado en los siguientes versículos del capítulo 16. La visión del varón macedonio. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, del versículo 6 al versículo 10. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: «Pasa a Macedonia y ayúdanos». Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Aquí podemos ver que cuando Pablo y Silas atravesaban Frigia y la provincia de Galacia, querían ir a predicar la palabra de Dios en Asia. Pero el Espíritu Santo no les permitió hablar la palabra en Asia. Y cuando fueron a Misia, quisieron ir a Bitinia también para poder predicar la palabra de Dios. Pero el Espíritu Santo tampoco les permitió hablar la palabra en ese lugar. Entonces tuvieron que volver a Misia y pasando por Troas, pasaron la noche ahí. Asia o Asia Menor era conocida por el nombre de Anatolia en la época romana, que se deriva del griego antiguo, Anatole, que significa este o amanecer. Por lo tanto, Anatolia se traduce generalmente como tierra del amanecer o tierra del este. Anatolia estaba formada en total por más de 300 ciudades en esa región. Entre ellas se encontraban ciudades como Éfeso, Pérgamo o Tarso. Esta región se describe como una región muy grande, pero además llena de distintas religiones y costumbres, tanto de Grecia como de Roma. Por esa razón, Anatolia o Asia era muy peligrosa para los creyentes de esas regiones. Y esto sería aún más peligroso para Pablo y Silas si querían compartir la palabra de Dios en Asia por esa región. En estos versículos de la palabra de Dios, Pablo y Silas, cuando fueron a Misia, quisieron ir a Bitinia para poder predicar la palabra de Dios en ese lugar. Sin embargo, el Espíritu Santo no se lo permitió, así que tuvieron que volver a Misia. Cuando fueron a Misia, descendieron a Troas, que era una ciudad portuaria de la antigua región de Asia Menor. ¿Por qué no se los permitió? Durante la época romana, Bitinia implicaba riesgos, ya que los cristianos podían enfrentar persecución y hostilidad por parte de las autoridades y la población local. Por lo tanto, podríamos sacar una conclusión de que el Espíritu Santo no les permitió ir porque ahí tal vez hubiera peligrado la vida de Pablo y Silas si hubieran ido a ese lugar. En este mundo hay lugares donde no se ha predicado la palabra de Dios. Y muchos de estos lugares son muy peligrosos para que la gente vaya a predicar. Entonces, el Espíritu Santo les da el sentir de no ir a predicar en estos lugares, ya que en esos lugares las personas no quieren escuchar la palabra de Dios, ya que no valdría la pena hablarles a las personas que son duras de corazón y que además les podrían hacer daño, sino que vayan a un lugar donde verdaderamente los necesiten. Ese es el por qué no se les permitió compartir la palabra de Dios en Asia. Luego de eso, también nos dice en el versículo 9, y se le mostró a Pablo una visión de noche, donde un joven se le aparecía de pie diciéndole: «Pasa a Macedonia y ayúdanos». Esto le fue mostrado a Pablo para que él, junto a Silas, fueran a predicar la palabra de Dios en Macedonia, y esta vez con el permiso del Espíritu Santo, para que se pueda hacer la voluntad de Dios en el pueblo de Macedonia. Macedonia era una provincia con una administración romana, influenciada por la religión oficial romana,
pero también conservando sus propias tradiciones religiosas locales. Los rituales religiosos, incluidos los sacrificios de animales, eran una parte importante de la vida religiosa en Macedonia. El viaje del apóstol Pablo a Macedonia fue parte de su trabajo misionero para difundir el cristianismo en la región y establecer comunidades de creyentes y fortalecer a los creyentes de esas zonas. Encarcelados en Filipos. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, del capítulo 16, del versículo 11 al versículo 15, nos dice: Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. En esta parte vemos la travesía que tuvieron que tomar Pablo y Silas para poder llegar a Macedonia, ya que en los versículos 11 y 12 nos dice que zarparon de Troas con rumbo a Samotracia y luego a Neápolis, y de allí a Filipos, que era una ciudad de la provincia de Macedonia. Después fueron a una colonia en esa ciudad. Troas era una ciudad portuaria de donde Pablo y Silas habían salido. Samotracia, situada en el norte del mar Egeo, era una isla autónoma con una rica historia y un importante centro religioso. Aunque eventualmente cayó bajo la influencia y dominio del Imperio Romano, no fue establecida ni administrada directamente como una colonia romana. En su lugar, mantuvo cierta autonomía, conservando su identidad cultural y religiosa. Neápolis, también conocida como Neápolis de Macedonia, fue una colonia romana establecida en la región de Macedonia después de la conquista romana de Grecia. Fundada por los romanos, la ciudad jugó un papel crucial como centro administrativo y militar en la región. Bajo el dominio romano, Neápolis experimentó un crecimiento significativo, influenciado por la cultura y la administración romana. Se convirtió en un importante enclave romano en el este de Grecia, sirviendo como punto de partida para la expansión romana en la región. Filipos, por otro lado, fue fundada como una colonia romana por Octavio, futuro emperador Augusto, en el año 42 a.C., ya que fue el escenario de la famosa batalla de Filipos, donde las fuerzas de Marco Antonio y Octavio derrotaron a los asesinos de Julio César. La fundación de Filipos como una colonia romana marcó su importancia estratégica y su papel como símbolo del poder romano en Grecia. Luego, la palabra de Dios nos sigue diciendo en el versículo 13 que un día de reposo salieron fuera de la puerta junto al río donde se hacía la oración, y Pablo y Silas se sentaron y hablaron a las mujeres que se habían reunido allí. Entre ellas había una mujer llamada Lidia, que vendía púrpura, la cual era una tela muy costosa en la época romana. Nos dice que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviera atenta a lo que Pablo decía, y en ese mismo momento aceptó al Señor y fue bautizada junto con su familia. Y Lidia también les dijo que se quedaran en su casa para que tengan un buen lugar donde puedan estar. Después la palabra de Dios nos sigue hablando en el versículo 16 al versículo 24. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta
siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo: Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas, desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu: Te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados, dijeron: Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. Aquí se nos menciona que siempre que Pablo y Silas se encontraban yendo a la oración, les salía al encuentro una muchacha, una mujer joven, la cual tenía espíritu de adivinación, lo cual se llama posesión de demonios. Al ver a Pablo y a Silas, daba voces al pueblo, o burlas, diciendo: Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto dice que lo hacía por varios días. Aquí también apreciamos que Pablo se hartó de escuchar tanto a la mujer que simplemente la miró y le dijo: Te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Pero esto no se lo decía a ella, sino al espíritu que se encontraba dentro de ella. Entonces, sus amos, al ver que ya no tenía el espíritu, mandaron a arrestar a Pablo y a Silas y los llevaron al foro, el cual era como un lugar donde iban a hablarle a los magistrados y gobernadores sobre los problemas del pueblo. Y estos les dijeron a los magistrados: Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Entonces, se nos dice que los magistrados mandaron a que les rasguen las vestiduras y luego a azotarles con varas. Después de haberles azotado, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los vigilara, el cual los metió en la cárcel de más adentro, ya que las cárceles de esa época eran cárceles en las que no había mucha luz, por no decir que nada de luz, y les aseguró los pies en el cepo, el cual era una tortura romana, en la cual los pies se encontraban colocados en una estructura rectangular de madera con agujeros en él. En ese lugar se les ponía en una posición en la que no se podían doblar las articulaciones y que se tenían que mantener rectas las piernas, lo cual causaba un gran dolor que les hacía gritar. La palabra de Dios nos sigue diciendo en el versículo 25 al versículo 40: Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y, temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos, les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: Suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: Los magistrados han mandado a decir que se os suelte.
Así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, les rogaron, y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Aquí se nos menciona que una vez estando en la celda, Pablo y Silas, en medio de esa oscuridad, comenzaron a cantar himnos a Dios. En medio de eso, ocurrió un terremoto que sacudió toda la cárcel. En ese momento se dice también que se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Entonces, se nos dice que el carcelero, despertando, vio que todas las puertas de las celdas estaban abiertas. Sacó su espada y se iba a matar, ya que en ese tiempo, cuando un guardia dejaba salir a un prisionero o se escapaba, mandaban a matar al carcelero que los vigilaba. Pero entonces, Pablo, gritando, dijo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él, al escuchar a Pablo, ordenó a los soldados que le trajeran luz, o sea, lámparas, porque todo estaba oscuro. Acercándose tembloroso y con miedo a Pablo, se postró en tierra ante Pablo y Silas, y los sacó de la cárcel y los llevó a su casa. Pero antes de entrar, les preguntó diciendo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. Y él, llevándolos a su casa, les lavó las heridas y se bautizó en ese momento, junto con toda su familia. Y él, poniéndoles la mesa para que puedan comer, se alegró con ellos y con toda su familia por haber creído en Dios. Pero después se menciona que cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles diciendo: suelten a aquellos hombres. El carcelero informó a Pablo sobre esto, indicándole que los magistrados ordenaron su liberación. Entonces, Pablo, enojándose, les dijo a todos los alguaciles: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos arrojaron a la cárcel y ahora nos expulsan en secreto. No, por cierto, que vengan ellos mismos a sacarnos. Entonces los alguaciles fueron y comunicaron estas cosas a los magistrados, quienes al escuchar esto sintieron mucho miedo al saber que eran romanos, ya que en esos lugares, como parte del Imperio Romano, los ciudadanos romanos tenían mucha más protección que los no romanos, y les rogaron que salieran de la cárcel y también que se fueran de la ciudad. Entonces ellos, saliendo de la cárcel y de la ciudad, fueron a casa de Lidia, y al ver a los hermanos, los consolaron, ya que ellos no sabían lo que les había ocurrido a Pablo y a Silas, y después de despedirse de ellos, se fueron de la ciudad. En este relato de la palabra de Dios, hemos visto cómo Pablo, junto con Silas, sufrieron muchas pruebas y luchas, desde la visión del joven que recibió Pablo para ir a Macedonia, hasta el encarcelamiento y la tortura en Filipos, ciudad de Macedonia. Pero también en esto apreciamos el sacrificio y la perseverancia de Pablo y Silas con respecto a la palabra de Dios, ya que ver esa dedicación en estos hombres nos anima a todos a seguir adelante en cualquier dificultad que se nos presente, ya sea persecución o incluso la muerte. En este tiempo, donde el mundo necesita más de nosotros, tenemos que seguir adelante en nuestras luchas y pruebas ante cualquier adversidad que tengamos, o incluso en nuestra propia familia, amigos o personas a las que conozcamos. Y así llegamos a la culminación de este video. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. También comenta qué otras historias de la Biblia te gustaría ver y escuchar con nosotros. Somos Camino de Redención y nos vemos en un próximo video. Dios te